Bueno, ahora sí vamos a arrancar. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Mauricio Ferreira, soy CTO de Incluid. Incluid es partner de Amazon Argentina. Estamos trabajando con bastantes proyectos arrancando en la nube. Y este es el primero de todos los webinars que vamos a realizar. La idea es ir generando conocimiento y a partir de nuestra experiencia poder ir contándosela a ustedes para que la puedan aplicar, y cualquier duda nosotros estamos 100% a disposición para lo que vayan necesitando de este tipo de charlas, ¿sí? Bien, algunas cositas antes de arrancar. Yo voy a estar compartiendo pantalla, ¿sí? Tenemos una sección de chat donde ustedes pueden ir preguntando, consultando, haciendo el comentario que deseen. Y bueno, cualquier cosa me van chateando, ¿sí? Por la hora están todos silenciados, pero si en algún momento alguien quiere hacer una pregunta y necesita hablar, están también habilitados, no hay ningún problema. Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver algo bien teórico, ¿sí? Pero creo que son los fundamentos para poder empezar a hablar con ustedes acerca de por qué debemos ir a la nube, y si vamos, cómo lo deberíamos hacer o qué deberíamos tener en cuenta para arrancar, ¿sí? De esta manera lo que vamos a hacer es, todo tiene que empezar por un por qué, creo yo, y lo primero que le voy a preguntar es el por qué ustedes están en el webinar, por qué cree que su negocio debería ir a la nube o no, ¿sí? Es siempre una opción. Después vamos a hablar de distintas estrategias de migración, que son básicamente las 6 R de la migración, tipos de evaluaciones o benchmarking que se suele hacer en las migraciones, y consideraciones cuando se seleccionan esas distintas estrategias que vamos a ver hoy. No hay ninguna estrategia que vaya a tener todos los puntos, a considerar todos los puntos, porque cada negocio es particular, cada infraestructura es particular, cada equipo es particular, pero eso también lo vamos a ver, ¿sí? Y por último, les vamos a estar contando cómo lo estamos haciendo en Incluid con algunos de nuestros clientes, y que es también la estrategia que estamos eligiendo luego de algunos assessments. Bueno, primera pregunta, y para que empecemos a interactuar vía el chat, ¿por qué están en este webinar? Bueno, vamos a seguir. Vamos a suponer que algunos son porque están interesados en migrar, algunos estarán trabajando con Amazon, algunos simplemente quiero guía para subir mi negocio a la nube, dice Manuel, para aprender un poco más acerca de AWS, dice Marcelo. Bueno, Manuel, esto es justamente no es una guía, pero es sí los primeros puntos que tenés que evaluar para subir tu negocio a la nube. Con respecto a lo que dice Marce, para aprender un poco más acerca de AWS, es genial porque estamos empezando bien desde la base. La próxima semana estaremos hablando de inteligencia artificial, y vamos a ir haciendo distintas semanas, distintos webinars para poder ir acompañándolos en el path de la nube, ¿sí? Bien, José Páez dice, ¿por qué AWS nos ofrece un ambiente confiable? Bueno, eso también lo vamos a ver hoy. ¿Sí? Bien. Vamos a esta frase, la verdad que a mí me gustó mucho cuando la leí, que es de Stephen Orban, que es básicamente la migración de los portfolios de IT a la nube es solo el comienzo de lo que es posible. Y a mí me parece muy interesante esta frase por distintas cosas. La primera es porque cuando vamos a la nube ya nos empezamos a centrar más en el negocio y no tanto en las cuestiones técnicas de infraestructura en nuestros propios establecimientos, ¿sí? La segunda es que podemos empezar a ver los recursos de IT o los recursos de infraestructura para deployar nuestras aplicaciones como infinitos. Simplemente vamos pidiendo servicios y los vamos consumiendo sin tener que estar haciendo cálculos de inversión en servidores, de inversión en infraestructura, en conexiones y en distintas cuestiones
que lo tenemos que hacer cuando tenemos en la infraestructura de nuestros negocios, que no lo debemos hacer en la nube, ¿sí? Entonces nos sacamos otro problema. Y la tercera es porque podemos estar en el edge de la innovación, utilizando hoy ustedes, si tienen una cuenta de Amazon y quieren empezar a utilizar desde inteligencia artificial, desde chatbots, desde IoT, es decir, pueden empezar a hacer que su curva de innovación sea mucho más alta, ¿sí? Y pueden tener cualquier tipo de servicio de los que ofrece Amazon Web Services a disposición. Entonces, eso lo que hace es que la curva de aprendizaje se eleve y la curva de adopción en sus negocios también se eleve, ¿sí? Entonces, básicamente es no solamente llevar nuestras aplicaciones, nuestros negocios en las nubes, sino todo el abanico que después se abre de estar una vez que estamos en la nube, ¿sí? Bien, primer punto que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a hablar de llevar nuestra aplicación a la nube es elegir una estrategia, ¿sí? Y acá, como todo hoy por hoy, primero no estamos solos, segundo, no tenemos que empezar desde cero pensando cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y estas cosas, sino que ya tenemos distintas guías, ¿sí? Y tercero, podemos escuchar otros casos que existieron en el mundo, ¿sí? Hoy Amazon tiene el 47% del market share, entonces tiene muchísimos casos que podemos evaluar. Seguramente, si nosotros, no importa la industria en la que estemos centrados, seguramente hay un caso que aplica, ¿sí? Para evaluarlo. Entonces, esto nos da las tres ventajas de poder contar con ayuda, tanto de Amazon Web Services como de la red de partners, como nosotros. La segunda es centrarnos en estrategias que ya han sido probadas o que por lo menos nos dan guías de para dónde deberíamos apuntar nuestra estrategia de migración. Y la tercera es evaluar otros casos de éxitos, para que esos casos de éxitos poder aplicarlos si aplican, poder aplicarlos en nuestro negocio, ¿sí? Bien, ¿qué son las 6 R's de la estrategia de migración? Las 6 R de la estrategia de migración se basa en un estudio de Gartner del 2011 de cómo llevar los negocios a la nube, ¿sí? Pero Amazon modificó un poco ese paper, que ustedes lo pueden googlear, está disponible, lo modificó para agregarle algunas consideraciones que ellos vieron en el cloud, ¿sí? Básicamente las 6 R son retirarse, retire, retain, refactor, repurchase, replatform, rehost, ¿sí? Es básicamente, una vez que nosotros, si ustedes ven aquí en la izquierda, nosotros estamos en este punto, que es descubrir cómo llevar nuestro negocio a la nube. Nosotros tenemos que llegar a producción en la nube, a la derecha. ¿Cómo hacemos para ir ahí? Bueno, si nosotros tenemos seteado el norte, ¿sí? Que sería básicamente producción, tenemos distintos paths a los cuales llegar, ¿sí? Por los cuales llegar. Y nosotros, básicamente, lo que estamos hoy es aquí, ¿sí? Por decirlo bueno. Hoy estamos viendo el paso número 0 para empezar a llevar nuestros negocios a la nube. ¿Cómo hacemos? Bien, evaluamos una de estas 6 alternativas, de las 6 R de estrategia de migración. Básicamente, cada una de esas estrategias tendrá pro, tendrá contras, ¿sí? Con respecto a tiempo, a posibilidades de la aplicación, a equipo con el que contemos, a la inversión que querramos realizar también para llevar nuestras aplicaciones al cloud, ¿sí? Bien, vamos a empezar con otras consideraciones. Estas son las consideraciones que vamos a tener en cuenta con respecto a la estrategia de consideración. Pero hay otra muy interesante, ¿sí? Que tiene que ver con las consideraciones de contexto. Una van a ser la estrategia de migración y las consideraciones de cómo vamos a llevar nuestra aplicación, y otra las consideraciones de contexto. Y entre ellas es, bien, ¿cuál es la inversión que voy a tener que realizar? La inversión que tengo que realizar para llevar al cloud. Esa sería la evaluación financiera. La inversión que yo tengo que llevar para llevar al cloud es más costosa que para dejarlo on-prem. ¿Cómo esto se extrapola con mis objetivos a mediano o largo plazo? Evaluaciones de seguridad. ¿Qué consideraciones tienen que tener nuestras aplicaciones
en la nube y qué nos provee la nube, sea cualquiera sea, nosotros vamos a hablar específicamente de Amazon, pero qué consideraciones de seguridad tenemos que tener en cuenta para poder llevar nuestras aplicaciones. Hay una industria en la que nosotros trabajamos muchísimo, que es las industrias que son reguladas, por ejemplo, las industrias de servicios financieros. Las industrias de servicios financieros están reguladas por entes regulatorios que se tienen que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, evaluación regulatoria del contexto en el que nos encontramos. La evaluación técnica no es menor. ¿Por qué? Porque si bien hay todo un ecosistema de técnicos para ayudar a sus negocios a llegar a la nube, hay que ver distintas cuestiones de la aplicación, del equipo, de la disponibilidad regionales, ¿sí? Entonces las cuestiones técnicas son importantes. Las evaluaciones contractuales, según el tamaño del negocio, se van a requerir distintos tipos de contratos. Si nosotros tenemos un negocio que es muy pequeño, no regulado, bueno, la decisión seguramente va a ser más sencilla que si estamos en una gran compañía multinacional en donde se tienen que cumplir distintos contratos, ¿sí? Y evaluación de la empresa. Evaluación de la empresa, aquí básicamente si estamos en el estado del arte, tanto cultural como estratégicamente dentro de la compañía para ir o no ir, ¿sí? Entonces, este tipo de evaluaciones, consideraciones de contexto exceden a las cuestiones técnicas, tienen que ver más con cuestiones de contexto que están alrededor de nuestras aplicaciones. Y yo luego les voy a hablar de un caso práctico en donde nosotros ejecutamos estas consideraciones de contexto. Bien, están las consideraciones del producto también, ¿sí? Si nosotros tenemos un producto que ya no lo vamos a evolucionar, ¿sí? Un producto que ya está funcionando y que pensamos apagarlo dentro de muy poco, o no está dentro de la estrategia principal de la compañía o de nuestro negocio, es bien el roadmap. Queremos hacer crecer nuestro negocio, queremos que nuestra aplicación para nuestro negocio, queremos que nuestra aplicación tenga acceso a elementos de inteligencia artificial o Big Data fácilmente, o simplemente teniéndolo como está, podemos operar. Obviamente, todo negocio tiene que tener una estrategia para su creación de futuro, y creo que las aplicaciones que soportan a los negocios hoy lo deben tener. Entonces, según el roadmap de la aplicación, nos va a dar el contexto del producto, si es aplicable o no, ¿sí? ¿Cuáles son los costos asociados a esta aplicación? ¿Qué tan costoso es reemplazarla, modificarla, adaptarla, ¿sí? ¿Qué opciones de mejora están disponibles para el servicio? Muy fácilmente, si nosotros quisiéramos llevar nuestra aplicación a un segundo plano y que empiece a usar otro tipo de servicios, y pongo como por ejemplo analítica o inteligencia artificial o escalar en distintas regiones, podemos hacerlo muy fácilmente si vamos a la nube, o si no está dentro de los planes de la aplicación, podemos no hacerlo, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos asociados? Algo importantísimo que hemos aprendido durante los años que llevamos en la industria es básicamente el negocio no puede parar, ¿no? Y eso hoy parece algo obvio, pero realmente es algo que siempre hay que considerar. ¿Cuál es el riesgo que pone una migración a la operación del negocio? ¿Sí? Y donde se alinean la aplicación con los objetivos de la organización. Si tenemos una aplicación que no es parte del objetivo de la organización, como por ejemplo, no sé, algún sistema interno que no le da valor al negocio, bueno, seguramente no va a ser la aplicación que elijamos para ir al cloud, ¿sí? Bien. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Bueno, seguimos. Vamos directamente a la primera de las R, ¿sí? Que es básicamente retener, no hacer nada. Es una opción, siempre es una opción no hacer nada, ¿sí? Hay que ver cuál es el costo del negocio, pero una opción es, yo tengo hoy mi aplicación en mi infraestructura, en el on-premise, y bueno, puedo elegir por distintos motivos no hacer nada. Algunos de esos motivos pueden ser técnicos, ¿sí? Aplicaciones no compatibles. ¿Qué pasa si lo tenemos, por ejemplo, hoy por hoy Amazon Web Service soporta arquitecturas x86? ¿Qué pasa si no está en una arquitectura de ese tipo? ¿Cómo hago para llevarlo? ¿La puedo llevar o no la puedo llevar?
nosotros nos ha pasado en clientes recientes en donde vemos ese tipo de aplicaciones en donde hoy por hoy no es considerable llevar esa aplicación al cloud porque no es compatible técnicamente, ¿no? Entonces, ahí ya, bueno, el negocio tiene que apuntar a otro tipo de estrategias, ¿sí? O hay aplicaciones heredadas, ¿sí? Según en la organización en la que ustedes estén trabajando, hay aplicaciones heredadas en las que no están en la evolución del negocio a mediano o largo plazo, entonces no tienen una justificación. Pero sí, ahí yo y ya dejando, no hablando tanto de la nube, sino yo lo que les recomiendo ahí es que tengan una estrategia de apagar esa aplicación, que ya la empiecen a consensuar con el negocio. ¿Cuándo la van a apagar? ¿Por qué? En el caso de que, y detectar si va a ser una aplicación que no va a escalar, entonces tiene que haber una estrategia, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, si ustedes tienen aplicaciones que no sean compatibles, que no estén dentro del core business, que no estén dentro de la estrategia, quizás un punto de la estrategia de migración es decir, bueno, no hacer nada por ahora. Retirar, ¿sí? Otro punto es, que también puedes heredar del anterior, es, bueno, hay un sistema de ECHR, por ejemplo, que lo tenemos en el on-premise y no lo vamos a utilizar en el futuro, porque en el futuro vamos a utilizar un CMR que está en la nube y vamos a cambiar. Bueno, decimos, bueno, podemos empezar a pagar. O también, hoy por hoy, en empresas sobre todo medianas o grandes, se tiene el stack de aplicaciones que se tiene es muchísimo y muchas veces se duplican o muchas veces no le dan valor al negocio real. Entonces, quizás se detectan aplicaciones en las que podamos apagar para poder centrarnos en lo que realmente necesitamos centrarnos, ¿sí? Al hacer eso, lo que hacemos es liberar infraestructura en el on-premise, ¿sí? Y poder concentrarnos en aquellas aplicaciones que son centrales para el negocio, que son estratégicas para la operatoria, que sí deberíamos poder llevar a la nube. Luego, y acá, las dos primeras, yo les voy a mostrar anteriormente, ¿sí? Las dos primeras, fíjense, retener y retirar, no llegan en ningún lado, ¿sí? No llegan, es decir, bueno, son básicamente decisiones que no tienen que ver con ir a la nube. No tienen ningún camino más que llegar a esa estrategia, ¿sí? Pero sí, vamos a empezar a ver la estrategia de migración para sí llegar a la nube. Básicamente, el RIHOS. ¿Qué es el RIHOS? En palabras muy simples, yo tengo aplicaciones que están corriendo en mi on-premise, en mi infraestructura, y yo digo, bueno, lo quiero subir a la nube. Y la aplicación es compatible en el sistema operativo, hay algún servicio de Amazon Web Services que me permite subirla, como por ejemplo, si tuviéramos tan simplemente como un web server que corre sobre un Linux, cualquiera de sus versiones, decimos, bueno, la podemos llevar a una instancia de S2 y empezar a operar sobre la nube. Y ahí ya, como decíamos al inicio, se nos abre un abanico de posibilidades con respecto al crecimiento exponencial que podemos tener en nuestra aplicación ya operando en la nube, que es muy, muy interesante. Entonces, esto es básicamente tomar la aplicación que está en el on-premise y llevarla a la nube, ¿sí? Sin cambiar absolutamente nada de la aplicación, simplemente ir operando. Esto, hoy por hoy, ya les cuento experiencias propias, nosotros lo estamos haciendo con equipos que están trabajando en el on-premise y simplemente es, en vez de deployar la próxima aplicación, en vez de deployarla, perdón, no la próxima aplicación, sino la próxima versión, dejar de deployarla en el on-premise y empezar a llevarla a la nube. Eso es una opción válida y eso personalmente creo que es un buen punto de partida porque empezamos bien de abajo, empezamos de la infraestructura y no cambiamos la arquitectura de la aplicación, no deberíamos cambiar código, no debería afectar, digamos, el desarrollo ni al operatorio. Simplemente dejamos de usar nuestra infraestructura y la empezamos a llevar a la nube, ¿sí? Luego, la próxima estrategia es hacer un replatform. ¿Qué significa hacer un replatform? Yo tengo la aplicación que ya está corriendo en mi on-premise, pero quiero empezar a usar nuevos servicios de la nube. Por ejemplo, una cola, un SQS de Amazon. Entonces puedo empezar a cambiar algunos aspectos, algunos aspectos técnicos de la aplicación, ¿sí? No lo más importante, pero algunas cuestiones puedo empezar a tocar
para empezar a llevar a la nube. Y esto lo que nos permite es hacer un mejor uso de los servicios que nos brinda la nube. Por ejemplo, si quisiéramos empezar a hacer que nuestra aplicación deje de loguear en el punto en donde nosotros lo estamos haciendo, por lo general los logs, ¿cómo los levantamos? Los levantamos, leemos en un blog de notas, pero decimos, bueno, no, yo quiero empezar a usar un servicio de login como Elasticsearch, Logstash y Kibana. Bien, entonces lo que podemos hacer muy fácilmente ahí es decir, bueno, ahora los logs de esta manera los voy a empezar a mandar a un Elasticsearch que esté manejado por Amazon y empezar a ver logs de ahí. Se me ocurre que eso puede ser algo muy sencillo, no afecta al core de la aplicación, pero ya empezamos a tener mejores servicios, ¿sí? Y de esa manera podemos empezar a utilizar otro servicio a medida que va funcionando la aplicación. Lo otro es hacer un refactor. Y esto es ya cambiar la arquitectura central de la aplicación para que corra en la nube. Esto es, decimos, bueno, esta aplicación es una aplicación monolítica que corre en un application server muy grande, que si lo tuviéramos que deployar en la nube, tenemos que crear una máquina M4 muy, muy grande, de 8 core y 30 GB de RAM. Bueno, ahí lo que podemos empezar a hacer es hacer un refactor de la aplicación, ¿sí? Porque algo que tenemos que tener en cuenta siempre es que los negocios están operando de tal manera que no le podemos cambiar la operatoria solamente por llevarlos a la nube o por aspectos técnicos. Eso ya no es algo que sea factible. Pero sí podemos empezar a hacer refactor pequeños que hagan que luego las aplicaciones sean escalables de tal manera que en un momento podamos usar más y más servicios de la nube y hacer que nuestra curva de innovación dentro de la compañía sea más interesante. Entonces, este es un punto para arrancar. La última R de las 6 R de la estrategia de migración es básicamente reemplazar la aplicación. Reemplazar la aplicación y llevarlo ya a un Cloud Native. ¿Qué es un Cloud Native? Decimos, bueno, podemos empezar a utilizar servicios como serverless, podemos empezar a usar servicios como databaseless también, o cambiar el tipo de base de datos, o cambiar el tipo de mensajería. Esto es rearquitecturar toda la aplicación, reescribir la aplicación en muchas ocasiones para empezar a trabajar directamente completo en Amazon Web Services, ¿sí? Bien. Aquí hay un gráfico, ¿sí? Que nos permite ver cuál es el esfuerzo de migración, ¿sí? Versus la agilidad del negocio o el valor que le damos al negocio. Fíjense, las dos primeras opciones que revisamos, retirarnos o retener, básicamente el esfuerzo de migración tiende a 0, porque decimos, bien, si nos retiramos no pasa nada, pero le damos muy poco valor al negocio. Fíjense que está bien en el vértice inferior. Luego, si queremos tener menor esfuerzo de migración, pero subir un poco la agilidad del negocio, podemos hacer un rehost. Esto es básicamente llevar la aplicación tal como está a la nube, ¿sí? Sin hacer cambios en la aplicación. Pero ¿qué pasa si queremos un poco más de agilidad? Pero todo es un equilibrio, nos va a dar un poco más de esfuerzo de migración, hacer un replatform, cambiar algunos aspectos esenciales de la aplicación, pero no su core. Y luego, si queremos ir ya a agilidad del negocio, a valor del negocio más alto, podemos considerar hacer un refactor de la aplicación o una rearquitectura y comenzar. Fíjense que la rearquitectura está en el vértice superior, derecho. Entonces, esto nos va a dar un esfuerzo de migración muchísimo más alto, pero nos va a dar una agilidad en el negocio, ¿sí? Es todo un equilibrio entre lo que queremos y lo que podemos hacer. Bien. Un cuadro comparativo muy sencillo acerca de las estrategias de migración con respecto al tiempo, al costo y a la agilidad, ¿sí?
Personalmente, yo creo que entre el rehost y el refactor son las que nos dan mayor valor, ¿sí? Y el gráfico lo muestra, pero tienen consideración de económicas y de tiempos mayores también, ¿sí? Esto me parece que quizás para una primera aproximación yo me iría por un rehost y después, a medida que vaya iterando la aplicación y los nuevos los servicios, iría probando distintas estrategias para llegar hasta un cloud native, que el objetivo, no pensándolo en un año, no pensándolo en 2 años, pero pensándolo a largo plazo, todos vamos a correr de alguna manera en cloud services como Amazon Web Services, ¿sí? Bien, ¿preguntas hasta el momento? Bueno, creo que no. Bien, gracias, Manuel. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos. Ahora les quiero contar muy brevemente un caso práctico de cómo lo estamos haciendo en Incluit, ¿sí? Y para ello, voy a basar básicamente cuál es el problema que hoy tienen muchas organizaciones, ¿sí? Muchas organizaciones es que hoy tienen en su edificio su infraestructura, sus servidores, sus redes, tienen todo preparado. ¿Cómo hacen para conectar el edificio a la nube? ¿Sí? Ese es un problema que se da realmente, que se da muchísimo, porque, sobre todo en compañías medianas o grandes, porque en los últimos 10 o 15 años se operaba de esa manera. Pero hoy la necesidad del negocio es otra. La necesidad del negocio es escalar más rápido y llegar a tener un time to market mucho más rápido, que teniendo en el on-premise es más complicado. Y para ello, me gustaría compartir con ustedes lo que dice Gartner. Gartner dice que para el 2020 el 90% de las organizaciones van a adoptar arquitectura del tipo híbrida. Es decir, va a haber cosas que estén en el cloud, pero también va a haber cosas que estén en el on-premise, ¿sí? Fíjense, el 90% de las enterprises, ¿no? De las enterprises van a estar en infraestructuras híbridas. Esto es realmente impactante. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, pero el futuro es cloud completo. Sí, yo creo que de cierta manera sí, pero hay consideraciones, sobre todo en las compañías grandes, que van a tardar muchísimos más años a hacer cloud native. Bien, ¿cómo hacemos para lograr unir este edificio con la nube? Bien, conexiones. Esto es bien sencillo. Necesitamos conectar un edificio con la nube. ¿Cómo hacemos? Las tres conexiones que nosotros estamos utilizando en distintos clientes son conceptos de VPC, conceptos de VPN y conceptos de Direct Connect, ¿sí? Básicamente, teniendo el data center en el on-premise, ¿cómo hacemos para poder conectarlo vía un vínculo a la nube? Y acá empieza el concepto de VPC. El concepto de VPC es básicamente Virtual Private Cloud, ¿sí? Que es básicamente poder tener una cloud privada, ¿sí? En la nube. Luego, esto lo podemos conectar vía una VPN. Sencillo. ¿Mm? Bien, ¿qué es una VPN? Esto es bien de documentación de Amazon Web Service. Básicamente es un protocolo en donde a través de la autenticación y la autorización y el encriptado se puede comunicar entre distintas redes, ¿sí? Es bien sencillo el concepto, es un concepto ya bastante viejo, ¿no? ¿Qué es un Direct Connect? Y esto es nuevo. Un Direct Connect crea un vínculo físico entre el on-premise y el cloud. Es decir, para que ustedes se lo imaginen, bien sencillo, es un cable que va desde mi infraestructura hasta el cloud. Es eso. Hay distintos proveedores de este tipo de servicios. Amazon tiene el servicio de Direct Connect. ¿Cómo funciona el servicio de Direct Connect? El servicio de Direct Connect funciona principalmente con otros service providers, como Telefónica, Claro, Level 3. Bueno, hay distintos. Si ustedes van a la página de Direct Connect de Amazon Web Services, van a ver todos los proveedores. Ustedes lo que tienen que encontrar es cuál proveedor llega a
a su infraestructura local. Por ejemplo, nosotros hoy estamos situados acá en el centro de Córdoba. En el centro de Córdoba hay 3 o 4 proveedores que pasan cerca. Entonces, si nosotros tuviéramos un data center aquí que quisiéramos conectar con algún sitio, perdón, con alguna región de Amazon Web Services, podemos consultarles a ellos cómo llegan. Hay un caso práctico entre un cliente nuestro que lo pudimos llevar con un servicio, con una telco, una telco que opera en Argentina, que nos llevó el vínculo hasta la región de Sao Paulo de Amazon Web Services, y de esa manera pudimos extender la infraestructura de nuestro cliente. Bien, ahora bien, ustedes pueden crear el tipo más básico, que es vincularlos vía una VPN, ¿sí? O pueden crearlo vía un Direct Connect. Lo que a nosotros nos pasó en un cliente es que nosotros empezamos a vincularlo con VPNs. Empezamos nuestras pruebas de desarrollo vía VPNs, funcionó perfecto, pero ¿qué pasa? En la VPN uno no controla el ruteo, porque el ruteo es vía internet, vía proveedores de internet, ¿sí? Si bien el vínculo se realiza, pero el ruteo no es controlado. En un MPLS, en un Direct Connect, ¿sí? Que también se llama MPLS, ¿sí? El servicio en Amazon se llama Direct Connect, pero también es referido como MPLS. En un vínculo del tipo MPLS, ¿qué pasa? Podemos saber exactamente por dónde rutea y podemos controlar las latencias, o si hay problemas en los vínculos los podemos manejar nosotros mismos, ¿sí? Entonces nosotros empezamos los desarrollos con VPN, y luego empezamos a conectar los entornos productivos vía Direct Connect. Cuando hacíamos esas pruebas, lo que pasó es que este cable físico, se rompió. ¿Por qué se rompen? Y una de las cosas que hemos aprendido y que también escuchamos el año pasado en el reInvent de Amazon Web Services, que me gustó mucho la frase de Vogel, que dice: ya no es que tenemos que desarrollar para saber cómo va a pasar, cómo hacemos para que no falle, ¿sí? Sino la pregunta es: ¿qué va a pasar cuando falle? Esa es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer con respecto a la alta disponibilidad, ¿sí? Nuestro negocio tiene que estar operando 24/7 por 365, como dice José Páez en el chat, ¿no? Entonces, básicamente, ahí nos dimos cuenta que con el Direct Connect no era suficiente, sino que teníamos que tener una VPN de backup. Y eso es lo que hicimos. Básicamente, lo que hicimos fue crear una VPC en el cloud, crear una VPN que llegue al on-premise, y también el Direct Connect. De esa manera tenemos conexiones redundantes. Bien, una arquitectura simplificada es básicamente, bueno, esto fue básicamente en un banco, en el on-premise del banco. Nos teníamos que conectar a aplicaciones legacy. En este caso fue que nos pasó que no podíamos llevar todas las aplicaciones al cloud, pero sí necesitábamos crear nuevas aplicaciones. Entonces creamos un vínculo MPLS, creamos una VPN para tener redundancia, y llevamos aplicaciones de a poco, la estamos llevando al cloud. De esa manera es una estrategia de migración que es, primero, hace que la operatoria de nuestro negocio siga corriendo todo el tiempo. Segundo, nos da tiempo para ir probando cosas, porque esto es un aprendizaje de todos, es un aprendizaje de los clientes, es un aprendizaje de los partners, es un aprendizaje de los técnicos dentro de los clientes también, ¿sí? En este proyecto nosotros involucramos no solamente clientes, sino a telcos, a Amazon Web Services. Realmente cómo el ecosistema va trabajando es algo que nos va dando tiempo a ir probando distintas cosas, sobre todo porque en Argentina estos servicios están empezando a surgir. Lo segundo es asegurarnos de cómo vamos a ir escalando en el tiempo y ir probando nuevos servicios de Amazon, y hacer que la curva de innovación sea más rápida y el time to market al mismo tiempo, ¿sí? Porque no nos tenemos que estar preocupando por la infraestructura. Y aquí hay dos conceptos muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Hay dos conceptos, que uno es el OPEX y otro es el CAPEX. Las empresas tienen que reducir el OPEX. ¿Qué es el OPEX? Es el costo de operación. Y el costo de operación con una nube como Amazon Web Services no hace que sea bajo, porque tenemos muchísimos servicios que son manejados. Y al tener servicios manejados, requerimos menos operación, ¿sí? Y el CAPEX
se refiere a la inversión que tiene que hacer nuestro cliente para poder crear un nuevo producto, para poder escalar una aplicación. Aquí también nos ayuda muchísimo llevar nuestra aplicación en la nube. ¿Por qué? Porque hacemos que el CAPEX no sea una inversión, porque en Amazon pagamos lo que usamos, ¿sí? Y si no lo usamos, o si nos equivocamos, o si el proyecto se canceló, simplemente apagamos los servicios y no pasa nada. En cambio, si tuviéramos que comprar servidores e infraestructura para el cloud, eso es más, para el on-premise, eso es más complejo. Bien, esos son los dos puntos que ustedes tienen que evaluar también con respecto a las inversiones y a la operación. Bien, esto ha sido todo, casi justo a tiempo, 40 minutos de webinar. Sí, ahí Daniel dice si pueden tener la grabación, por supuesto va a ser es la primera grabación, así que voy a tratar de no verla, pero sí, la vamos a colgar para que ustedes la puedan tener, ¿sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, nosotros estamos en Córdoba, ¿sí? Pero me pueden contactar, mi mail lo tienen en pantalla, mi LinkedIn o por Twitter. Bueno, muchas gracias. La semana que viene tenemos otro webinar que tiene que ver con inteligencia artificial, que le va a estar dando Jorge Atala, así que los esperamos ahí. José Apáez ahí, acá decía. ¿Dónde la dejaría disponible? Pregunta Daniel. La vamos a dejar disponible probablemente en el canal de YouTube de Incluye Diarriague. José Páez dice, ¿tiene algún caso de éxito en IoT? Hay un próximo webinar que vamos a estar dando acerca de IoT. Dice, ¿es reaprovechable el vínculo entre un país y otro? No entiendo la pregunta, Javier, si me la podés reformular. ¿Nos permite interactuar con los dispositivos de manera segura? Bueno, acá hay algo de Cristian Speche que es muy interesante. Dice si Amazon es PCI DSS compliant. Sí, hay algo muy interesante que ustedes pueden buscar, ¿sí? Que tiene que ver con todas las certificaciones que Amazon tiene acerca de... tiene en su infraestructura. Una de ellas es PCI compliant. Tiene ISO, tiene, bueno, muchísimas certificaciones, donde nosotros partimos ya con nuestro negocio un montón de certificaciones que si lo tuviéramos que hacer nosotros, sería realmente muy complicado. ¿El próximo webinar ya está publicado para inscribirse? Creo que sí. Igualmente lo chequeamos y si no, se los enviamos con el recordatorio después de la encuesta de este webinar. ¿Esto nos permite conectar a otros países a Amazon sin problemas? Sí. Depende del país, ¿no? Tenés que encontrar, bueno, es un usuario U01, bueno, no, nosotros lo que estamos haciendo es conectar principalmente a la región de Sao Paulo, ¿sí? No tenemos experiencia de conectar a otros países, pero hay algo muy interesante. Amazon Web Services tiene una funcionalidad que se llama VPC Interregion, que básicamente vos podrías conectar una región con otra. Actualmente no está esa feature en Sao Paulo, pero cuando esté, ¿qué se va a poder hacer? Vas a poder llegar con un MPLS a Sao Paulo y con ese MPLS, a través de la feature VPC Interregion, conectarte a otras regiones, como Virginia, Irlanda, bueno, a las que estén disponibles. Esa es una feature que se anunció el año pasado, que yo la estoy esperando con muchas ansias porque eso me va a permitir poder escalar aún más a nivel global vía un MPLS que salga de Argentina y escalar en la infraestructura de Amazon, y eso es un gran valor. Pregunta Javier, es decir, ya que es un vínculo físico Direct Connect, ¿hay que tirar una conexión por puntos desde aquí a Sao Paulo? ¿O puedo tirar desde Córdoba, por ejemplo, y con ese enlace físico tirar más? Bueno, justamente, bueno, ahí, eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Es llegar a Sao Paulo y no hacer un MPLS a otra región, sino busquen la feature esta que se llama VPC Interregion, Interregión, cuando esté disponible en Sao Paulo vamos a poder escalar a otras regiones de Amazon Web Services. Es una feature que a nosotros, cuando llegue a Sao Paulo, va a ser realmente muy útil, porque vamos a poder tener no solamente la infraestructura en Sao Paulo, sino que nos vamos a poder abrir al mundo trabajando en una red privada, y eso es, bueno, sin límites, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Cualquier duda, consulta, ¿cuándo llega Amazon a Bahía Blanca? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo preferiría que venga a Córdoba, pero bueno. Bueno, no, la verdad que lo de Bahía Blanca es algo que preguntamos a la gente de Amazon Web Services. Obviamente tampoco no tiene una respuesta. Esperemos, Amazon Web Services Argentina está creciendo muchísimo. Nosotros estamos haciendo muchísimos proyectos con ellos y la verdad que está bastante interesante para todos. Así que bueno, muchas gracias. Cualquier cosa estamos en contacto. Me contacten para lo que necesiten.